Para un político el mejor negocio del mundo es ser atacado por un periodista o un streamer o un influencer que está en la vereda opuesta de manera muy marcada. ¿Qué más quiero que un periodista progresista, zurdo, por decirlo de alguna manera, me ataque? Y viceversa, si yo soy progresista, qué bueno que tengo a un periodista medio facho que me ataca. ¿Cómo haces para generar que alguien te preste atención? Hay técnicas para que sea posible para que le prestes atención a alguien y no a otro, y para que recuerdes lo que dijo. Nuestro cerebro reacciona bien frente al número 3. Somos capaces de recordar cosas que vienen en tríos. No así cosas que vienen de a 5 ni a 7, porque ya es demasiado. Cuando Alfonsín en su campaña en el año 82, 83, se posicionaba él como el líder que venía a restaurar la democracia, decía, porque con la democracia se come, se cura y se educa. De nuevo 3, podría haber dicho 5 o 7 cosas. Y no, eran 3. Entonces, si vos querés que algo salga de una determinada manera, lo mejor que puede hacer una industria con mala fama es defender lo contrario, ¿no? Si yo quiero que salga blanco, defiendo negro, y la gente va a decir, si esta industria está defendiendo negro, quiere decir que negro es malo y hay que elegir blanco. Bueno, bienvenidos a Expressonomics. Hoy tengo un invitado de lujo, Juan Iramaín. Y antes de presentarlo, solo voy a decir que se dedica a comunicación corporativa, lobby, que es algo que ya vamos a desarrollar. Pero bienvenido antes que nada, Juan. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Quiero empezar con una pregunta y quiero que me la respondas. Obviamente, poner el contexto de por qué la hago. ¿Cómo se vende un producto que mata al consumidor? Muy bien. Vamos a hablar de tabaco, si querés. Que sí, la pregunta estamos hablando de es el pretexto. cigarrillo. Exactamente. Se vende con culpa, me imagino. Se vende pensando en, tengo un producto que sé que tiene este efecto. Sin embargo, es así como lo plantean las tabacaleras, es un producto legal, muy consolidado en la cultura, lleva 5 siglos. Se dice que Colón en su segundo viaje tomó muestras de tabaco que se cultivaban en América, los nativos americanos lo cultivaban, y se lo llevó a Europa, y ahí empezó un consumo, no con el formato que hoy conocemos, que es el cigarrillo o el habano o lo que fuera, sino moliéndolo y haciendo rapé. Eso que vemos a veces en las películas de gente que aspiraba a un polvito, ese polvito era tabaco molido. Ese hecho de que se trate de un producto con 5 siglos de historia ya consolidado en Occidente, además legal, y con un agravante o un elemento más, que es que el principal socio de ese negocio es el Estado en todo el mundo. Para que se hagan una idea, el que lo esté viendo y por ahí no lo tiene tan claro, el cigarrillo tiene una parte muy importante de su precio es impuestos. Muy importante significa más del 60%. Depende del país, es 62, 63, 65, 70, hasta 75%. Quiere decir, 7 de cada 10 pesos si se los lleva el Estado, y los otros 3 le quedan a la tabacalera. El Estado quiere decir que está muy interesado en que eso se siga vendiendo. Los estados en el mundo. Así que esa es la combinación rara de un producto que produce enfermedades graves que te pueden llevar a la muerte, que es adictivo, y que a la vez es legal, lleva más de 5 siglos consolidado en Occidente y que tiene como principal socio al Estado. Ahora, un poco de contexto, vos trabajaste para Philip Morris, de Massa y hace unos años. ¿Qué puesto tenías ahí? Era un junior que trabajaba en el área de comunicación y asuntos públicos en aquel tiempo. Estaba muy empezando mi carrera. Ahí hiciste la carrera ahí. Hice un tiempito ahí y después pasé a otras industrias, a otras empresas muy variadas. Me llevaste muy atrás en el tiempo, así que voy a tener que hacer mucha memoria para hablar de los temas vinculados al tabaco, si querés que hablemos de eso, porque hace muchos años que ya no tengo nada que ver con esa industria. No, pero es interesante hablar de las campañas, cómo se comunica, cómo se hace una estrategia. Vamos a hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el marketing, la comunicación corporativa y el lobby? El lobby. Muy bien, vamos a hacer esa distinción. El marketing es una práctica que consiste en
pagar espacios publicitarios con el formato que sea, de la manera más inteligente posible para llegar a los públicos que sean. Pero al final uno paga espacios. Antes pagaba media página en un diario, después terminó siendo pago unos segundos de televisión, ahora pago banners en una página web o pago para que tenga visibilidad un contenido en las redes. Eso es marketing. Se complementa, porque no son excluyentes, con la comunicación corporativa. La comunicación corporativa son estrategias que se siguen para que tu producto o tu marca o el tema del que vos quieras hablar se posicionen en la opinión pública sin pagar o sin necesariamente pagar. Entonces, es un enfoque que le doy a un tema, a una noticia, lo empaqueto en un comunicado de prensa o en una conversación con un periodista o con un influencer y trato de que esa persona diga, che, me interesa mucho, quiero hablar de ese tema, y se ponga a hablar de este tema producto de que hay una noticia detrás de eso. Así que el arte ahí está en cómo hago atractivo este tema para que alguien a quien no le pago lo comunique, lo mencione, lo diga y hable de eso. Bueno, una estrategia que me acuerdo que usaba y para el tema de las películas y todo eso es, si un medio habla o dos medios hablan, los otros van a decir, che, pero todos están hablando, yo también tengo que hablar. Exacto. Esa es buena. Se hace una bola de nieve y algo está pasando sobre este tema y por eso tengo que hablar. A veces las campañas de marketing están hechas para que se hable de eso. Ahora me acuerdo de un ejemplo y ahora vamos a hablar del lobby, si querés, que es un tema interesantísimo. Pero se me viene a la memoria una campaña que hizo en algún momento HBO. HBO tenía una particularidad. En un momento estaba pensando en hacer o lanzar una serie que se llamaba Mamushka, según me acuerdo. Mamushka era una serie que hablaba de la trata de personas en Europa. Concretamente en Europa occidental, no me acuerdo. Estaba ambientada o en Francia o en España. Y el tema era que se engañaba a mujeres que venían de Rusia, de Ucrania. Se las engañaba que les iban a dar un trabajo perfectamente lícito y iba a estar muy bien. Esas mujeres se trasladaban a esta otra parte de Europa y después le retenían el pasaporte y hacían una especie de esclavitud que había ahí. Ese era el argumento de la serie. Y fíjense cómo hicieron una estrategia de comunicación muy sofisticada para que se hablara del tema antes de lanzar la serie. Lo primero que hicieron es ir con que algunas personas iban a las comisarías del microcentro y hablaban con los policías y les decían, contame de redadas que haya habido en estos días en prostíbulos. Entonces, algunos policías empezaban a soltar algo de información y estas personas que iban a escribir eso y que iban a hacer esas entrevistas se quedaban con datos de las redadas que había habido. Hacían comunicados de prensa y los mandaban a las secciones de policiales de los diarios. Los diarios que requerían información de ese tipo empezaban a publicar, hubo una redada en la calle tal y tal, en un prostíbulo, tantas personas, eran tantas personas de tal nacionalidad las que estaban ahí secuestradas o en una situación de trata. Como suele pasar, los programas de radio arman sus programas sobre la base de lo que leen en los diarios. Entonces los productores de los programas de radio empezaban a comentar, che, vieron que están empezando a ver este tipo de redadas, quiere decir que está está aumentando la cantidad de casos de trata. Una vez que eso se habla en los programas de radio, es bastante típico que en los programas de televisión empiece a ver también, en los noticieros o en esos programas magazine, en donde se convoca incluso a un experto, una psicóloga que hable del tema, un policía, un experto en seguridad, y empiezan a hablar de este tema. Y cuando el tema estaba caliente ya, empezaba a salir con bastante fuerza, HBO anuncia lanzamiento de Mamushka. Y uno dice, wow, qué oportuno esta gente, justo lanza una campaña, justo lanza una serie que justo, mirá qué casualidad, trata este mismo tema. No había ninguna casualidad. Era una estrategia de comunicación, en este caso, sin pagar, instalando un tema, generando conciencia sobre un determinado tema, y eso hacía que se hablara de un determinado tema y cuando se lanzara la serie hubiera mucho más interés de lo que hubiera habido si no se hubiera hecho antes. Otro caso parecido era cuando se lanzó X-Files, o era el relanzamiento de X-Files. Esta fue una estrategia mucho más sencilla, pero igual muy bien hecha. Eligieron algunas ciudades donde había al lado de la ciudad algún cerro y
algunas noches, eligieron algunas noches donde había nubes bajas y con unos punteros láser bastante potentes empezaron a las 10 de la noche o a las 11 a hacer como luces en el cielo que rebotaran en las nubes, con unos movimientos que para quien vivía en esa ciudad nunca había visto esas luces raras de colores que empiezan a pegar ahí. Se instaló el tema, bueno, ¿qué habrá sido? Un par de periodistas escribieron movimientos extraños en el cielo, pareciera que hubiera habido algún plato volador o lo que fuera. Era parte de una campaña de X-Files para poder hablar de estas cosas raras que aparecen. Entonces, hay una creatividad particular en el marketing para hacer que los medios hablen de una determinada cosa. Y si querés pasemos al lobby, que es el otro tema, que es la tercera pata de esto. El lobby tiene mala fama, ya sabés vos, todos lo sabemos. Pero el lobby consiste en hacer gestiones frente a la autoridad, puede ser un diputado, un senador, un miembro del Poder Ejecutivo, para llevar una agenda que tiene un sector, para decirle yo necesito que esta ley cambie o que se modifique este decreto, que haya una regulación diferente, que haya este tema, porque eso va a ayudar a mi sector. Uno pensaría, bueno, ¿y es lícito esto? ¿Se puede hacer una cosa así? ¿Que alguien vaya y haga lobby? Bueno, el tema es filosófico y admite muchos análisis, pero el primero es si los individuos están antes del Estado o después del Estado. En principio pensaría que un individuo tiene derecho a reclamarle al Estado que se tengan en cuenta sus intereses. Tenedme en cuenta a mí que soy un individuo y que tengo intereses muchas veces legítimos. Lo segundo es que la Constitución, en el caso de la Argentina, la Constitución reconoce explícitamente el derecho de hacer lobby. No lo dice así, no dice hacer lobby, pero en el artículo 14 de la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a comerciar, circular libremente, a expresarse a través de los medios de comunicación, y en un momento dice peticionar a la autoridad. Esa frase mágica, peticionar a la autoridad, quiere decir tengo derecho a plantarme frente a la autoridad y con el recurso lícito que yo crea conveniente, reclamar teniendo en cuenta mi interés. Un método puede ser golpear un bombo en la puerta del Congreso para poner presión, otro es pedirle una entrevista a un senador, a un diputado y contarle yo tengo esta necesidad, este interés y quiero que se escuche. Y otro, y acá es un tema interesante si querés, es la combinación del lobby con la comunicación o con el marketing. Tengo derecho también a usar los medios de comunicación o los influencers o cualquier personaje que ande dando vueltas en los medios o en las redes para que instale un tema, para que proponga un tema, para que refleje mi punto de vista y eso le genere algún tipo de presión a la autoridad y la autoridad se ve obligada por lo menos a considerar mi punto de vista. Entonces a veces para hacer lobby no es que solo me siento con un diputado, con un senador y le cuento mi necesidad, sino que puedo hacer que los medios reflejen una necesidad y eso se vaya instalando y eso ejerza algún tipo de presión. Así que hay un lobby indirecto, si se quiere. Hiciste una muy buena comunicación para defender y justificar el lobby. O sea, eso defiendo mi trabajo. Claro. Pero bueno, eso es algo también que forma parte de la comunicación corporativa. Volviendo un poco a lo del tabaco, porque me parece lo más divertido, ¿podés contar lo de Suiza, un poco lo que tienen ellos a la hora de enseñarles a todos los empleados cómo comunicarse? Las tabacaleras y también otras industrias, voy a ampliar un poco para no enfocarme tanto en las tabacaleras, pero las tabacaleras y como digo, otras, entrenan a sus voceros para que puedan expresar con la mayor claridad posible sus puntos de vista. A veces son puntos de vista controversiales. El caso del tabaco es difícil de defender y hay que entender la sensibilidad de los distintos públicos y justamente estamos hablando de un producto raro porque es un producto, como digo, legal, muy consolidado en la cultura, donde el socio principal es el Estado, pero a la vez que tiene un efecto muy nocivo en la salud. No, simplemente me acuerdo, y creo que te referías a eso, algo que hablamos antes, sobre un cuestionamiento que hubo en algún momento a las tabacaleras sobre por qué en algún momento habían dicho, incluso bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos, que no era un producto adictivo. Y un tiempo después, con toda transparencia, dijeron, no, sí es adictivo. Entonces les preguntaban, pero ¿cómo antes dijiste una cosa, ahora decís otra?
Y hay una respuesta que es interesante, muy elaborada. Que eran los que les entrenaban. Es parte de un entrenamiento que le debe haber pasado a cualquier tabacalera. Sí. Pasar por esta situación de decir, ¿cómo explico esta aparente contradicción? Claro, hago el subrayado de la palabra aparente. Entonces, una respuesta que me acuerdo era muy interesante. Decía, bueno, en realidad, técnicamente un producto es adictivo cuando cumple 3 requisitos. Cuando un producto se consume de manera compulsiva, cuando lo habitual es que para poder dejarlo hace falta ayuda médica. Y lo tercero es cuando ese producto, el cuerpo humano necesita cada vez mayores cantidades de ese producto para sentirse satisfecho. Eso podría ser la definición técnica de un producto adictivo. Y las tabacaleras decían, y técnicamente el cigarrillo cumple 2 de los 3 requisitos, porque el tercero, el de que cada vez necesitas más cantidad, no se cumple. Uno llega a cierto nivel y ya consume esa cantidad de cigarrillos por día y no más. Por lo tanto, técnicamente no es adictivo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo la gente empezó a usar la palabra adicción o adictivo de una manera mucho más amplia. Entonces hay gente que dice, soy adicto, ahora que hay unos alfajores, soy adicto a los alfajores, al chocolate, al gimnasio, incluso a cosas que hacen bien. Entonces decía, como la gente de manera habitual empezó a usar la palabra esta de manera mucho más flexible y amplia, si nosotros seguíamos diciendo que no era adictivo, no nos estábamos entendiendo. Entonces, como la gente usa de esta otra manera la palabra, ahora decimos que lo es, que sí es adictivo el cigarrillo, pero es porque estamos Cambió usando la definición. Estamos usando la palabra de una manera más flexible y no técnica o científica. Como diría la película en Gracias por Fumar, el protagonista diría bullshit, básicamente, pero funciona. Digamos que es un cambio de narrativa. Muy sutil. Bueno, la película Gracias por Fumar, entiendo que es como la Biblia, porque a ver, yo cuando la vi dije, bien, este tipo hace una mezcla de ambas cosas, de comunicación corporativa. Para los que no entienden, vean la película Gracias por Fumar, es un muy buen ejemplo de lo que es el trabajo de un lobista y comunicador, porque hace ambas cosas. Ambas cosas. Y es muy interesante que él explica eso, digamos, un poco él va a hacer la estrategia, cómo comunicamos, cómo hacemos cuando tenían el problema de que los iba a demandar y denunciar el que le había agarrado cáncer, todo ese tema. Pero muy interesante, porque están sacados de casos reales. Situaciones reales, sí. Y digo, para sacarlos del tabaco, pasa en otros productos también, productos alimenticios que antes eran considerados muy buenos, ahora como tienen azúcar, es un problema grave. Tuvimos el mismo tema. Sí. De hecho tuve una charla y pasaba eso con cualquiera. ¿Cómo hacemos ahora? Casi cualquier producto es demonizable, salvo el agua, y a veces hay aguas que tienen mucho sodio, así que hay gente que le puede hacer mal, entonces cuidado con el agua. Al final es muy difícil encontrar un producto 100% kosher. Digamos que alguien diga, no, esto está perfecto. Entonces, pero igualmente se trata de qué hacemos ante emergencias comunicacionales. Ejemplo, pasó hasta con el propóleo, que hubo un caso de envenenamiento, aunque se cree que fueron las farmacéuticas que sabotearon, pero más allá de las sospechas, cómo salimos a decir, no, bueno, en realidad es un caso aislado, a tranquilizar a la gente, eso también es parte. Pero me interesaba el caso de la vez de las, de que no sé si fue en la industria tabacalera o en otra, que como, son bastante impopulares con la gente, como lo ves en la película, ellos salieron a criticar una ley que en realidad les favorecía para que la gente se ponga a favor de la ley, usar la mala fama a su favor. Eso está buenísimo. Contalo cómo está. Es una estrategia compleja, arriesgada. Pero funcionó. Que puede funcionar. La estrategia puede consistir en que una industria que tiene mala fama, si esa industria defiende algo, la gente se pone en contra de eso. Entonces, si vos querés que algo salga de una determinada manera, lo mejor que puede hacer una industria con mala fama es defender lo contrario, ¿no? Si yo quiero que salga blanco, defiendo negro, y la gente va a decir, si esta industria está defendiendo negro, quiere decir que negro es malo y hay que elegir blanco. Entonces, simplemente no quiero ahondar en todos los detalles además, porque va a parecer que me estoy dedicado a los tabacaleros. Ahora pasamos a los otros. Pero hay técnicas de lobby que están asociadas a defender públicamente
un determinado tipo de normativa, teniendo en cuenta que si las defiendo públicamente, eso va a dividir aguas. Va a haber gente que va a decir, si vos lo defendés, estoy con vos, y otros dirán, no, como lo defendés vos. Ahora, también puede funcionar para una persona, por ejemplo, un influencer que tiene mala fama, decimos, necesito que salga a atacar un producto que yo quiero promocionar. Eso también podría ser válido como estrategia. Sin duda. O sea, alguien que tenga no sé, alguien de estos streamers así medios banana. O sea, sabemos que la gente lo odia, entonces le decimos que ataque eso. Bueno, esto que estás contando es lo que pasa mucho con los políticos también. O sea, para un político el mejor negocio del mundo es ser atacado por un periodista o un streamer o un influencer que está en la vereda opuesta de manera muy marcada. Dicen, ¿qué más quiero yo que tener a este periodista? Yo soy, vamos a suponer, soy liberal conservador. ¿Qué más quiero que un periodista progresista, zurdo, por decirlo de alguna manera, me ataque? Y viceversa, si yo soy progresista, qué bueno que tengo a un periodista medio facho que me ataca, porque eso consolida a mi público, que dice, qué bien, se confirma lo que yo pensaba, lo ataca porque está en la vereda de enfrente. Queda para mucho. Y también hay algo ahí que habíamos mencionado. Cuando vemos un partido de fútbol, nos ponemos siempre al lado del equipo chico, si juega el débil, y esto es algo natural. Entonces ahí también crear una figura de alguien, un atacante poderoso contra alguien, ¿entendés? Que débil, hace que sientas empatía por el débil. Pues decir, ¿por qué? Pará, che, usted dejá de atacarlo. ¿Entendés? Eso es muy astuto también. Muy astuto. Y a veces puede salir de manera espontánea. No sé si se acuerdan, después se analizó bastante este tema cuando fue el debate presidencial entre Massa y Milei. Quien veía el debate, una vez que terminó el debate, la mayoría en un primer análisis se quedó con la impresión de que había sido un triunfo arrollador de Massa, que había tenido respuestas para todo, y cuando lo había puesto en situación incómoda a Milei muchas veces no había sabido cómo salir adelante. Cuando se hace un análisis, un doble clic sobre el tema, o cuando se empezaron a hacer los focus groups para entender cómo había sido percibido uno y el otro, apareció una sorpresa, que es el que era más sólido, esto que decís, el que parecía el más fuerte, exageró su fuerza, en algún momento lo hizo pisar el palito y lo hizo sentir mal, en un momento le dice que, vos te echaron del Banco Central, por algo será, porque él había tenido una posición muy junior en el Banco Central, Milei, muchos años, y Milei había dicho, ¿y a quién no echaron de su trabajo alguna vez? En otro momento le había preguntado si conocía tal organismo del Estado y para qué funcionaba, y Milei no había sabido contestar y había dicho, bueno, explícalo vos. No, explícalo vos. Bueno, una situación así. Pero había quedado relativamente débil Milei. Y cuando se preguntaba a la gente en los focus groups, ¿pero qué te pasa? Obvio que ganó Massa. Y decían, no, yo me sentí identificado con el que era más débil, sentí que uno le hacía bullying al otro. Y yo me identifico con aquel a quien le están haciendo bullying, por lo tanto, ese que parecía que había perdido terminó ganando. No solo ganó la elección, ganó en la percepción posterior sobre el debate. Así que no es tan obvio este tema, y es lo que vos acabas de decir. A veces sirve para convencer quizás a un público que está indeciso para que se tire para ese lado. O sea, y funciona bastante bien. O que esté de hecho, lo he observado también viste, con el tema de los streamers, los influencers, cuando se pelean. Cuando hay uno que es demasiado patotero. Ojo, el patoterismo puede llegar a funcionar. Ese es el matiz, ¿no? Porque depende de la estrategia, ¿no? A ver, porque Milei tuvo una impronta muy patotera, pero no se percibió como patotero. Es raro, ¿no? Bueno, si querés ahondemos un poquito en el tema. Parece que lo que pasó, o algunos estudios muestran que él no era percibido como patotero, sino como indignado. Que hay un matiz. El patotero es alguien fuerte que ejerce su fortaleza en contra del débil, y eso genera, en general, alguna empatía en los que ya piensan como él, pero genera molestia en la mayoría de la gente que tiende a salir en defensa del débil, como vos decías antes. El caso del indignado es distinto, es alguien que viene sufriendo vejaciones o situaciones en las que él sale desfavorecido, y que en algún momento explota enojado por eso que viene sufriendo.
Entonces, también los focus groups muchas veces daba que lo que estaba pasando era que la gente se identificaba con Milei no tanto por lo que decía, sino por lo que encarnaba. No dice que está enojado, sino que está enojado, igual que yo, decía mucha gente. O sea, es una cosa más empática. Es más empática. Está mostrando mi enojo. Hay una película que se llama Network. ¿Te acordás que el protagonista en un momento enloquece y empieza a decir todo y todos se identifican con eso? Estoy harto, quiero que se enojen, les dice. Quiero que se enojen, quiero que salgan. Ahí, por eso, no es que estaba patoteando a alguien, estaba expresando un enojo. Estaba expresando un enojo. Y también expresar el enojo es una buena estrategia, porque a la larga decir, che, pero dice tantas verdades, lo veo en los comentarios a veces. Sí. Eso funciona bastante. Primero, al expresar el enojo, primero... si lo encarna bien, porque lo encarna de una manera que se le inyecta la mirada y grita y dice y tartamudea, o sea, ese tipo de demostración de enojo está cerca de la espontaneidad, de lo que cualquier persona pensaría que es genuino. Eso te lleva a un terreno que también sirve para analizar este caso, que es en un contexto en el que hay un descrédito del grupo, del sector político, de los políticos en general, que aparezca uno que expresa un punto de vista sin controlarse, sin medirse, sin tener una estrategia detrás, sino que le sale lo que le sale, lo que genera es empatía. Este es distinto. ¿Por qué no? Genuino. Es genuino. Esa es la palabra clave, es genuino. Sí. La gente se siente identificada con él porque dice lo que piensa, igual que me pasa a mí cuando estoy en un asado con 4 amigos o cuando estoy en un café. Y eso también de diferenciarse, porque la mayoría de los políticos tienen el tono del político que es infumable y lo hace parecer falso. Sí. Eso es así. Sí. A mí me ha tocado una vez entrevistar políticos hace años y era terrible, vienen con un cassette. Entonces cuando aparece uno que hablan normal, por decirlo de una forma, genera la diferencia. Pero bueno, quiero ir a un caso que vos habías mencionado, el caso de las AFJP, que es un caso de lobby, y no lobby o comunicación, no sé, fue un poco de ambas. Cosas, sí. De ambas. ¿Puedes desarrollar un poco ese? Sí. Mira, es interesante el contraste, y si querés hablamos de los dos casos, más o menos por la misma época, un sector de la economía entró en crisis o vio amenazada su continuidad. El de las AFJP era un sector que se creó a partir de una ley en los años 90, por la cual se inventó una manera de tener una jubilación privada, ¿no? Había ahorro y había jubilación. Ese sector, pasados los años, creo que cometió un error de no comunicar lo suficientemente bien los beneficios que podía tener eso para la población. Te hacían llegar una carta. Tu fondo vale tanto. Tu fondo, claro, venís acumulando tanta plata, está al tanto por ciento. No estaba mal, pero era insuficiente como para que la gente pensara, che, esto es muy bueno lo que me está pasando, que es que se va acumulando una plata que yo algún día la cobraré cuando me jubile y eso será una cosa beneficiosa. Hay alguien que lo está haciendo bien, que está administrando bien mi plata. Esa parte le faltó comunicarla bien. Entonces, cuando de pronto el gobierno, en ese caso de Cristina Kirchner, necesitó fondos, alguien le llevó la idea, dicen que fue el propio Sergio Massa, que estaba a cargo del ANSES, le llevó la idea de por qué no nacionalizamos las AFJP. Hacía falta una ley para eso, pero los números en el Congreso estaban, entonces se instaló la idea, se comunicó el tema de como que esto iba a ser bueno, porque al final era un tema casi de soberanía nacional, al final que los fondos vuelvan al Estado, y en el imaginario de la gente era una buena idea que el Estado sea el que administre la plata de los jubilados. Así que un grupito muy chico de diputados y de senadores aún más chico ofreció alguna mínima resistencia, o la resistencia que pudieron, digamos, porque cuando se votó el tema salió abrumadoramente a favor de la estatización. Tuvo una secuencia más porque en una etapa la primera votación era para que fuera optativo uno o el otro, y después terminó siendo obligatorio y desaparecieron las AFJP. No sé, es un ejemplo interesante de un lobby, no digo que mal hecho, pero pasivo. Ese sector hizo poco por salvar ese negocio. ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿no tenían interés o fue una cagada? Hay diversas teorías. Algunos
que dicen que no era un gran negocio para los bancos que eran dueños de las FJP y por lo tanto hubo menos interés en dejar la piel, digamos, en defender un negocio que no era tan rentable. Otra mirada del tema es que Sí, incompetente. se durmieron. Sí. Se durmieron. Pero contrasta mucho, y digo porque es una época parecida, el año 2008, con otra situación, no sé si recuerda, que fue muy interesante, que es la de la 125, la famosa resolución 125, que incrementaba, llevaba a 35% las retenciones a la soja, y hubo un sector que se levantó en pie de guerra, digamos, en contra de eso, el sector agrícola, el campo en general. Es interesante ese otro ejemplo porque pasaron varias cosas muy contrastantes con el ejemplo de las FJP que estábamos contando. Lo primero es que hay un tema muy, muy distinto inicial, que es que las FJP eran de 5 o 6 bancos, era muy concentrado el negocio. La 125 impactaba a un chacarero que andaba perdido por ahí, a un gran terrateniente, a un intermedio, al que fuera. Esa dispersión estaba matizada porque muchas de esas personas dueñas de campos estaban nucleadas en entidades, así las llamadas entidades del campo, que eran 4 básicamente. Esas 4 que tienen en general intereses diversos y hasta ideologías distintas. La sociedad rural más tradicionalista y las otras 3 tenían unas posiciones a veces distintas y algunas representaban a chacareros muy chiquitos. Se unieron, hicieron lo que se llamó la mesa de enlace, que eran 4 líderes de las 4 entidades estas que dijeron vamos a dejar de lado nuestras diferencias y nos vamos a poner todos juntos a defender esta causa. Después otra cosa que hicieron que es muy interesante, muy relevante en el modo en que lo enfocaron, es que desarrollaron una narrativa en donde instalaron en la cabeza de la mayoría de las personas el campo es parte de la solución, hay motivos para estar orgullosos del campo. Había gente que todo el campo que había visto era una maceta en su casa con una plantita en el balcón y todo el mundo se sentía un poco, no todo el mundo, una parte de la población importante se sentía un poco, yo soy el campo también. Claro. Me pongo una ropa verde y salgo a la plaza a defender esta causa. Sí. Y era una causa que a veces es porque tengo un bisabuelo que tuvo una chacrita, no sé dónde. Asociar, no había que poner a los grandes latifundistas en el inconsciente colectivo, sino al pequeño... Al pequeño chacarero que se levanta, y acá había un factor muy importante, que se levanta muy temprano a la mañana todos los días, que ordeña las vacas a las 4 de la mañana y que hace un esfuerzo enorme para que vos tengas leche fresca en tu casa a las 8 de la mañana y puedas desayunar. O el que pone el pan en tu mesa, imagínate, el que siembra trigo y lo cosecha unos meses después y lo muele, lo convierte en harina y después eso se convierte en pan. O sea, mejor que el pan y la leche no debe haber nada. O sea, aunque sí, después te dicen que no, porque te hace mal por un montón de motivos. Pero en la cabeza de la gente esto no puede no ser bueno. El que te da pan, leche, queso, manteca y carne, porque además las vaquitas. Entonces, ¿qué pasa? Instalar o posicionar un sector como algo tan bueno para la salud de las personas, unido además a una serie de virtudes que es la laboriosidad, el trabajo, el que se levanta temprano, no importa el calor que haga o el frío que haga o si está lloviendo o no está lloviendo. Esta gente sacrificada, trabajadora, que agarra la pala. A eso se suman otros valores que son más ancestrales, que es la gente de campo es noble. Hay una idea que es así. Es gente que comparte, que te da el mate, que es noble porque no está en la frivolidad, está en lo importante, está en extraer de la tierra lo que la tierra puede darte y lo hace con respeto. Si a eso se suma que hay una música vinculable al campo, que es la música folclórica que genera impacto emocional, e incluso hay hasta una especie de mística en torno a valores, como hay una literatura gauchesca, el Martín Fierro, que es nuestra Biblia, y después está Segundo Sombra y algunos más que refuerzan esto. Es la idea de, esto es la identidad nacional. Unir un sector con la identidad nacional, el uso de los símbolos patrios, lo mismo. El campo lo que hacía era agarrar la bandera argentina, no decía CGT, ni los muchachos de Perón, ni Evita, no, era la bandera argentina. Todo eso en cualquier persona se le generan vínculos emocionales como nos pasa con la selección argentina.
Cuando la selección va y juega en donde sea y canta el himno y aparece nuestra camiseta y nuestra bandera, se hacen conexiones neuronales en algún lugar de nuestro cerebro en donde decimos, esto es lo que yo aprendí cuando era chiquito, y aprendí el himno, y aprendí la aurora, y aprendí cosas buenas vinculadas a San Martín, a Belgrano y a la patria. El campo supo hacer todo eso. Y hasta cometió, tuvo la habilidad de que cuando se estaba quejando, quejarse no es tan fácil porque genera incomodidad en otros. El campo tuvo la habilidad de quejarse de una manera no tan incómoda para otros. Aprendió, y se asesoraron para esto, que bloquear las rutas era una mala idea. Porque eso, el que va yendo de un lugar al otro se encuentra con algo que lo bloquea, que no puede avanzar, y sí, estoy de acuerdo con ellos, pero a la vez no puedo llegar a la casa de mi tía que vive a 200 kilómetros para allá. Entonces, ¿cómo hago? Y el campo puso a los costados de ciertos cruces camiones, cosechadoras, camionetas, tractores, todo lo que significara trabajo, y en algunos lugares hacían más lento el tráfico para que la gente tuviera que bajar la velocidad. Te pedían que bajaras la ventanilla, te entregaban un panfleto y mirándote a la cara te decían, lea esto, estamos pidiendo por defender los derechos del campo, que al final es defender los derechos de todos. El efecto que tenía en la gente es, a veces, primero me encontré con un señor que me habla, que me mira, que me acerca a esto, que me da la mano, está vestido con boina, con un pañuelito. Sí. Todo esto me genera un efecto muy distinto de alguien que está golpeando un palo o con un bombo o que quema neumáticos en la ruta. Claro. Entonces aprendieron a hacerlo bien. Y el efecto final, bueno, fue esta votación mítica, ¿se acuerdan? En el Congreso, en donde no positivo. Tuvo que desempatar el vicepresidente de aquel momento, Cobos, con un voto no positivo y terminó ese fue el desenlace de eso. Pero es interesante como ejemplo de un lobby tímido, que fue el de la CFJP en su momento, y podríamos especular sobre por qué fue así, y un lobby mucho más articulado y complejo y bueno, ahí fue lobby más una estrategia comunicacional muy bien asesorada. Claramente. Ahora quiero volver un poco a tu formación, porque, a ver, la pregunta es, está buenísimo esto de hablar de las estrategias de comunicación, todo eso. Vos empezaste haciendo un doctorado antes de pasar al mundo corporativo. Sí, así fue. ¿En qué hiciste la tesis? Es una tesis que es somnífera, está muy bien pensada para alguien que tenga ganas de dormir. Te la voy a vender y vas a ver que es de las cosas más atractivas del mundo. Es una tesis de filosofía de la comunicación. Es una tesis que analiza cómo Aristóteles, hace 25 siglos, expresó una teoría que decía que toda la realidad se puede explicar a partir de 5 causas. 4 más 1, en realidad vamos a entrar sin tantas precisiones, pero la causa material es de qué está hecha una cosa, la causa eficiente, quién la hace, la causa formal, cómo la hace, y la causa final es para qué la hace. Si uno aplica ese criterio de las 4 causas, después está la causa ejemplar, que es la quinta, que después la podemos ver. Pero si uno aplica esa teoría a toda la realidad física, saca bastantes conclusiones interesantes. Sobre cualquier cosa uno puede analizar esas causas. Y yo descubrí, gracias a un profesor que me asesoró en este tema, que nadie había aplicado el esquema de las 4 causas de Aristóteles al fenómeno de la comunicación. O sea, nadie había usado ese esquema o ese esquema teórico para aplicarlo a la comunicación. Entonces le dediqué un par de años a intentar entender cuál era la causa eficiente, la formal, la final y la final, formal, material y eficiente de la comunicación. Y salen muchas conclusiones de ahí. Es un libro, como digo, somnífero, porque así pasa con las tesis, que es para alguien que tenga muchas ganas de profundizar mucho en un tiempo. Y es importante igual saber esto. Las personas que hacemos un doctorado, que hicimos un doctorado en algún momento, no es porque el doctorado te vaya a hacer muy sabio en un determinado tema, porque casi siempre el tema sobre el que uno investiga tiene poco interés para el resto de la humanidad. Por algo nadie lo había investigado antes. Eso es lo más importante. Lo segundo es que a veces pasa, en mi caso no, porque era un tema de Aristóteles, entonces mantiene la vigencia, pero a veces pasa que puede ser un tema que pierde vigencia al poco tiempo porque alguien lo investiga más a fondo, porque investiga o porque se queda vieja esa teoría o lo que fuera.
Para lo que sirve una tesis doctoral es para demostrarle al mundo académico que vos sos capaz de llevar adelante una investigación siguiendo los cánones y los métodos de la investigación científica. Es una prueba de, denme un carné de investigador. ¿Por qué? Porque fui capaz de hacer durante 2, 3, 5 años, lo que te tome hacer tu tesis, fui capaz de investigar a fondo un determinado tema utilizando la metodología de investigación científica, que no es lo mismo que la que utilizamos cuando googleamos algo, que la que hacemos cuando investigamos cualquier otro tema, que lo hacemos de una manera más o menos asistemática. La investigación científica, aunque sea sobre un tema teórico, requiere de un método. Entonces, cuando uno termina con su tesis bajo el brazo y la defiende y te aplauden y te dicen que de ahora en adelante podés usar el título de doctor, que yo no lo uso nunca, pero bueno, sí, es verdad que hice el doctorado, lo que te están diciendo es, vos probaste al mundo académico que sos capaz de hacer una investigación científica siguiendo el método científico. Ahora, vos a partir de esta tesis, cuando pasaste a la práctica, ¿pudiste aplicar algo? ¿Y podés dar un ejemplo o no? Me decís, sí, no me sirvió para nada. Para algo sirvió. Sirve para... Porque el tema está relacionado con lo que vos haces. Sí, sin duda. Mira, para lo que me sirvió es, por un lado, para concluir que una de las cosas que hay que hacer cuando estás haciendo una estrategia de comunicación es no quedarte en la superficie. Entender que detrás de lo que estás viendo hay varias capas detrás. Que eso, cuando haces una tesis, siempre terminas concluyendo eso. Sirvió también para entender el aspecto psicológico de la comunicación. Esto nos lleva a un tema que es muy interesante, que si querés lo comentamos un poco, que es el de las neurociencias. Lo que nos pasa es que cuando comunicamos, pareciera que el ser humano es quien es, porque en algún momento de nuestra evolución aprendimos a comunicarnos entre nosotros de una manera mucho más sofisticada que la que hacían otros animales. Y pareciera que descubrimos que un factor clave era el de la colaboración. Y algo ocurrió en nuestro cerebro que hizo que sintiéramos un particular placer, y esto tiene que ver con la oxitocina, que es un neurotransmisor que tenemos en nuestro cerebro. Sentimos placer cuando tenemos empatía. Pareciera que los que tuvieron hijos, y esos después nietos y bisnietos, y de ahí venimos nosotros, son algunos ancestros que tenían más oxitocina que otros. Los que tenían más oxitocina eran más empáticos, eran más capaces de vivir en comunidad, eran más colaborativos unos con otros. Eso hacía que se protegieran mejor de los peligros porque se ayudaban entre ellos. Y eso hizo que sobrevivieran y pudieran tener hijos y así llegaran hasta nosotros. Lo interesante de esto es que pareciera que hay algunas personas que empezaron a sentir placer por colaborar y por comunicarse con otros. Y la mirada generó algún tipo de capacidad de comunicación especial. Nosotros tenemos ojos distintos de como tienen otros animales. Como habrás visto, tenemos esta parte blanca del ojo y que nos permite además que mantenemos la cabeza en un lugar y la mirada puede ir y venir. Eso genera un tipo de comunicación en la mirada solamente, después complementada con el lenguaje cuanto más, pero genera algún tipo de conexión que cuando lo entendemos mejor decimos, claro, cuando hago una estrategia de comunicación o de lobby o de lo que fuera, si entiendo alguno de estos aspectos, cómo funcionan la dopamina, la noradrenalina, la oxitocina en nuestro cerebro, puedo entender mejor cómo comunicar. Comunico mejor así. Una pavada, pero habrás visto que hay algunas razas de perros. Los perros en general tienen algunos esa parte blanca del ojo también que se les ve en algunos momentos. Está bastante estudiado que lo que nos genera a nosotros eso es ternura. Nuestra conexión particular con ese tipo de mascotas está vinculada a que nos genera algún tipo de conexión porque creemos que es alguien que nos mira con algún grado de inteligencia, aunque el perro no esté sacando cálculos, claro, esté sacando cálculos infinitesimales. Pero algo pasa
y está vinculado a nuestra capacidad de empatía entre nosotros. Mm. Así que las tesis doctorales, si se hacen, digamos, pueden servir para llegar a algunas conclusiones antropológicas que son una base para las estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación, si no, se convierten en algo superficial, que es que prueba y error, yo te digo una cosa, veo cómo reaccionás y ya está. Bueno, a veces no hay tiempo. Hablamos de la diferencia entre marketing y comunicación corporativa y hablamos al marketing, vos lo podemos definir, creo que estamos de acuerdo por, bueno, hay plata, si hay plata va a salir bien, no importa que la campaña es un desastre, seamos honestos, si metes 200.000 millones, podrías ahorrarte plata, pero si no te importa gastar, te da lo mismo. Te la gastaste. Ahora, estrategia comunicacional es para el tipo que dice, mira, tengo un presupuesto de $5.000, es lo que más tengo, más vale, quiero resultados. Claro, ¿Sería eso? ¿Es correcto? Sí, no quiero sonar despectivo con el marketing. O sea, hay estrategias de marketing magistrales, extraordinariamente bien hechas y que consisten en usar inteligentemente la plata para comunicar bien. Pero si te sobra, digamos que te... Si te sobra, tenés más ventajas. Digamos, sí, no hacerlo bien. Claro, podés no hacerlo tan bien e igual vas a tener buenos efectos. Pero hay muy buen marketing y muy mal marketing y todo lo que hay en el medio. Con la comunicación corporativa pasa que no te puedes dar el lujo de hacerlo mal, porque si lo haces mal no tiene ningún efecto. Es decir, si no logras generar interés en un periodista o en un influencer o en quien sea en redes sociales sobre el tema del que querés hablar y no lográs repercusiones y que se hable del tema que vos querías que se hable, ese tema muere y te frustra y decís qué raro, qué pasa que no logro instalar este tema. O viceversa, a veces pasa y uno tiende a pensar que siempre lo que quiero es instalar un tema. Quiero que no se hable de un determinado tema. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en una crisis, hay una empresa que tiene una situación de crisis porque ha tenido un problema operativo o financiero o legal o reputacional, del tipo que sea, y uno dice, lo que quisiera es que el tema pase, que la gente se distraiga hablando de otro tema y que no sea el foco episodio, este escándalo que a veces le genera a una empresa o a una persona. Entonces, el arte de hacer bien esto es cómo hago para generar una narrativa que le reduzca el interés. Bueno, es la famosa frase, la mejor forma de esconder un elefante es en una manada de elefantes. En una manada de elefantes. Y quiero citar una película, Walk the Dog o Mentiras que Matan, Robert De Niro, Dustin Hoffman. El presidente de los Estados Unidos es acusado de abusar de una nena exploradora. Y entonces llaman al tipo, el experto en comunicación, y digo, bueno, ¿qué hacemos? Mirá, flaco, para disimular esto tenemos que hacer una guerra. Bueno, inventemos una guerra. Qué extremo. No, pero... ¿Sí? Después Barry Levinson, el director, se asesoró a ver si es posible, quizás no tanto como en la película, pero se puede un poco. Instalar una guerra es extremo, pero generar un debate contra un adversario político o generar una crisis de gabinete en donde se hace volar a un ministro por una supuesta situación, la que fuera, que genere 2 o 3 días que se hable de eso, no solo se puede, sino que se hace. O sea, consiste en una bomba de humo que distrae y hace que el foco deje de estar en donde estaba y pase a otro tema. La Argentina tiene la particularidad de que como los temas que genera la política son tan variados y tan intensos todos los días, casi nada dura demasiado tiempo. Digamos, una crisis reputacional incluso del propio presidente es casi siempre cubierta por otro episodio que sucede 2 o 3 días después, que hace que la gente ya no hable del tema anterior, sino del nuevo. Y las empresas, cuando tienen una crisis, cruzan los dedos pensando en, bueno, y ojalá Milei se pelee con alguien. Y entonces la gente, toda la cobertura está en eso. Y ojalá gane Argentina un partido y eso distraiga, o Trump haga algo que... Pero ahí también una estrategia de comunicación de una empresa en caso de algún escándalo o lo que sea, puede ser usar la estrategia corporativa para inventar o poner foco de atención en otra cosa. Es como, voy a darte un ejemplo, si yo tengo una empresa y hay un escándalo por un CEO, no sé qué, lo que sea, puedo decir, bueno, está ahora el escándalo de Guandanara, bueno, empecemos a fogonear eso de nuestro lado sin que nadie se entere. ¿Sería plausible hacer algo así? ¿Sería posible? Tengo que decir que nunca vi eso.
No quiere decir, estás dando buenas ideas, igual podría Sí, ser. sí, se me ocurren todo el tiempo. Nunca vi eso, que alguien diga, voy a asegurarme de que un tema muy ajeno a mi empresa, el Wanda Nara y su conflicto con, Sí, sí, su con su sex. marido, quien sea, levante tanto el perfil que la gente deje hablar. Creo que el motivo por el que no vi eso nunca, pero nunca digamos que no, es porque el tipo de periodismo que cubre un escándalo eh, empresarial y el tipo de gente que sigue este tipo de historias es distinto del que cubre los temas más Faranduleros. faranduleros. Pero hay un mundo gris, digamos. La gente que sigue los temas empresariales es la misma que sigue los temas políticos. Lo que pasa es que no conozco una empresa que tenga el poder suficiente para generar un escándalo político para tapar un problema empresarial. Bueno, pero es en generar un escándalo simplemente. O simplemente darle atención, desviar la atención hacia otro lado. Hay matices y podría ser. Creo que es el sueño del pibe. Para alguien que está haciendo una cosa como esa, nunca lo vi porque hace falta Presupuesto. tener mucha capacidad para cómo genero un ruido político o cómo genero un hecho político que tenga atención suficiente de parte de los periodistas que la gente se distraiga pensando en eso y no en mi escándalo. No sería generar, podrías usar uno ya existente y fogonearlo. Eso sería más fácil. Fogonearlo podría ser. Lo que pasa es que el fogoneo... a ver, los métodos para fogonear son múltiples, pero el fácil es pagar. Sí. Entonces, hay que pagar bastante para que 10 los medios de comunicación se pongan y se entusiasmen con un tema así. Y aunque pagaras, tampoco es tan fácil porque el periodismo tiene también su propia dignidad. Dice, pero una cosa que me paguen, pero otra cosa es para inflar un tema que no le veo color. A menos que le vean color y digan, este tema igual yo lo hubiera hablado. Creo que es una buena conjetura la tuya. Es interesante pensar en la posibilidad de hacer algo así. Yo nunca lo vi, pero capaz que es porque no soy consciente de cosas que alguien hizo y yo nunca tuve conciencia de eso. Yo creo que si se me ocurrió a mí, se le debe haber ocurrido a alguien. Sí. ¿Eh? Una farmacéutica que haya hecho algo así. Es posible. Bueno, habría que pensar un caso. Bueno, hubo un escándalo con lo que hacían los probaban medicamentos en África, pero ahí salió, no pudieron evitarlo. Es muy difícil de tapar un caso así. Ahora, estaba pensando también, trato de pensar en cómo disfrazar, distraer. Pero cuando vos querés que no hablen de un cierto tema, ¿no le podés pagar para que no hablen? Yo sé que hay muchos medios que aceptan ese tipo de pagos. O sea, que aceptan pagos para no hablar de determinados temas. Bueno, entremos en el barro porque Bueno, es un tema... Es un tema interesante. Sí. Mirá, hay periodistas que no admiten ningún tipo de apoyo económico y que tienen, creo, con toda honestidad, independencia de criterio y dicen, si para mí este tema es noticiable, yo voy a hablar de esto. Yo conozco muchos y muy buenos que tienen ese criterio. Después existe otra cosa. Existe el apoyo comercial de las empresas a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como sabemos, viven de dos cosas, que son las suscripciones y la publicidad. Durante años, el esquema era más o menos 20-80, 20% suscripciones, o sea, comprar el diario en el kiosco o estar suscripto, era solo el 20% de los ingresos de los diarios y el 80% venía de la publicidad. Hoy está está distinto el esquema, es más cerca del 50 y 50, porque ahora lo que hay es suscripción digital para poder acceder a una página web de un diario, de muchos diarios al menos, y la publicidad perdió peso relativo. Entonces, mitad de la plata entra por una cosa y la otra mitad por otra. Más o menos, dependerá el medio, pero más o menos. Las empresas que ponen mucha plata en publicidad, en general tienen buen acceso a la dirección de los medios, al director del medio o al dueño del medio, y a veces usan esa influencia para decir, este tema, por favor, bájalo. ¿Qué suelen hacer los medios? Los medios serios suelen
decirles a sus periodistas, muchachos, chicas, cuidado con este tema, que es un tema importante, es un sponsor importante. Cuidado significa cuidado, no se excedan en la hazaña para pegarle a tal o cual empresa que es un anunciante importante. Y todo el mundo entiende que cuidado significa, si hay que decir algo que es muy evidente, lo vamos a decir igual, lo que no vamos a hacer es adjetivar demasiado, excedernos en la crítica, pero nadie va a dejar de decir si hay una, qué sé yo, si voy a inventar, una petrolera muy importante, pone mucha plata en un diario cualquiera y un día tiene un derrame de petróleo cerca de la planta y va a salir que hay un derrame de petróleo. Después puede ser que matice diciendo, bueno, los responsables pueden ser tales o cuales. Esta es una empresa que igual en general ha cumplido con lo que debía. Ahí la estrategia de Wanda Nara puede servir. La de Wanda Nara puede servir un poquito, Y sí, por lo menos por unos días. Bueno, ¿vos la viste la película, la de que te mencioné, Mentiras que Matan? Sí. Bueno, vos viste que ellos lo que hacen es, bueno, hagamos esto. Bueno, ya esto dura 3 días. Necesitamos 3 días más. Otra cosa. Claro. Entonces es medio así, sería la teoría. Ese es el tema, es hasta cuándo genero hechos. Hasta ganar las elecciones. Porque en la película era hasta ganar las elecciones. Hasta que se aburran del tema original. Pero párate, de ahí que completo algo. Una cosa es la plata que ponen los periodistas, lo que ponen las empresas en los medios de comunicación. Y después existe el fenómeno de la pauta a periodistas como individuos. Eso es lo que Milei llama despectivamente periodistas ensobrados, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Lamentablemente en la Argentina el modo de financiamiento del periodismo es muy sui generis. Consiste básicamente en que los medios pagan sueldos bastante bajos a sus periodistas y con eso le cubren la obra social y su entrada permanente. Pero el estilo de vida que el periodista pretende llevar no se puede cubrir con ese ingreso. Entonces el periodista muchas veces, no siempre, y hay casos notables de periodistas que no hacen esto, pero muchos dicen, bueno, yo me voy a armar además un negocio paralelo. Mi negocio paralelo puede consistir en que tengo un programita de radio los jueves a las 11 de la noche en una FM. Ese esquema funcionó muchísimo desde los años 90. Me gusta. Ese es un caso, ese fue el precursor y no era un programita de radio. De todos los que claro, eso era algo mucho más sofisticado y mucho más grande, pero hubo pequeños aprendices de Neustadt que decían, no voy a tener 30 sponsors poniéndome en el prime time en Canal 11. Lo que voy a tener es en una radio, no quiero nombrar ninguna para no sonar despectivo, pero una radio muy chiquita que nadie escucha, no importa. El jueves a las 11 de la noche o el domingo a las 10 de la mañana nadie escucha el programita, pero ese programita es el que a mí me sirve para decirle a las empresas, vos sabés que yo soy periodista de tal medio. En ese medio soy un tipo importante que cuando firma una nota, esa nota se lee. Además, tengo este programita. ¿No me acompañás con el programa? No me acompañás es una manera de decirle, poneme publicidad en el programa. La empresa entonces lo que decía era, ¿y cuánto me cuesta poner la publicidad en un programita de radio, en esa radio el jueves a la noche? 2 pesos. Pero esa plata va casi toda al periodista de manera directa, porque el periodista tiene esa pequeña pyme donde le paga al operador, paga el espacio en la radio, o sea, alquila esos minutos en la radio, y después si tiene 8, 10, 12, 15 anunciantes, vamos a imaginar, el 80% de esos ingresos van para él. Eso le completa su sueldo, pero claro, el medio que lo contrata, el medio gráfico que lo contrataba, sabe que hace eso y por eso le paga poco. Y con eso gana más plata el medio porque tiene menos gastos. Entonces se hace un círculo vicioso. Entonces el periodista tiene este combo en donde dice, tengo mi programita de radio. Ahora eso evolucionó. Antes era siempre eso. O un programita de radio o un programita en un canal de cable que no veía nadie, canal 58, aparecía en algún lugar y había unos programitas así. Igual, no los veía nadie, pero servían para recolectar algún tipo de pauta. Ahora eso se sofisticó o se diversificó y el periodista muchas veces tiene un portal de noticias que lo tiene colgado en internet y que dice, además de lo que yo publico en tal lugar, tengo mi portal de noticias. O la cuenta en redes sociales. O tengo mi cuenta en redes sociales y puedo tuitear cosas ahí que admiten algún tipo de sponsoreo.
Entonces, ese esquema, no quiero ser hipercrítico con el tema, es la verdad, es lo que hay, ¿no? Podría ser mejor. ¿Cómo sería mucho mejor? Y sería mejor que los medios tradicionales cobraran, estuvieran más holgados económicamente, que pagaran mejores sueldos a los periodistas y que el periodista no tuviera que tener su iniciativa paralela. Como eso no sucede, porque la Argentina es como es y funciona como funciona, el periodismo se ha financiado durante ahora ya décadas con este esquema paralelo. Y eso genera periodistas honestos que tienen un segundo ingreso y que así funciona, y periodistas no honestos que aprovechan este esquema. No serían periodistas, serían más, lo vi. Son operadores. O operadores, sí. Voceros no oficiales. Voceros no oficiales. Y después está la corrupción de esto, porque esto, objetivamente uno pensaría, bueno, es una persona que tiene blanqueado, que además tiene un programa de radio, de televisión o de lo que fuera, y que cobra lógicamente por eso y tal. La versión corrupta de esto es la extorsión. Entonces el periodista que golpea la puerta de una empresa le dice, poneme publicidad. Y no amenazan en general, no amenazan, no pasa nada. Unos días después aparece en el programa de radio o en el portal de noticias una noticia totalmente tergiversada, falsa, calumniosa, en donde la empresa dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me están pegando así? ¿Por qué dan esta versión tan sesgada? No me llamaron para preguntarme nada. Al cabo de 2 o 3 notas hostiles, algunas empresas ceden a la extorsión y dicen, voy a poner publicidad. Sí, hay varios medios grandes que utilizan esa estrategia, de hecho, y todos aprendieron del gran maestro, Neustadt. Neustadt hacía eso. Neustadt se acercaba a los empresarios, eso es sabido, y les decía, ¿querés que no hable de vos? Pagá. ¿Querés que hable más? ¿Querés que hable bien? Paga. O sea, era muy así. Bueno, salió un documental hace poco y bueno. Y sé que muchos alumnos de él lo hacen, no voy a mencionar para que mi nombre salga cada mañana en esos medios, pero es así. Puede haber sido. No, el caso de Neustadt no lo conozco en detalle, sí. Es muy paradigmático. Bueno, pero es una práctica, sí. Es una práctica corrupta de pedir silencio o a veces elogios a cambio de plata. Sí. Si querés que no te critique, sobre todo es por el lado de la no crítica, no es para que hable bien de vos, sino para que no hable mal. Entonces, eso forma parte del tema. Sí. Milei, cuando habla de periodistas ensobrados, está tocando esa fibra. Sí, pero él ahí está usando la de Trump, que es básicamente decir, cuando lo critican, acusarlo al otro. Ahí es una doble estrategia. Sí. Pero se basa, creo, en un dato. Primero, sabe, no sé con cuánto detalle, esto que acabo de contar, que existe este esquema de financiamiento del periodismo y que es una realidad. Que es una realidad, eso por un lado. Y después tiene otro dato, no estoy seguro de cuánto lo sabe fehacientemente, pero por lo menos tiene la intuición, que es que desde hace algunos años los medios de comunicación, el periodismo en general, ha ido reduciendo su credibilidad frente a la sociedad. Entonces, una cosa es pelearse con alguien muy creíble y otra cosa es pelearse con alguien que todo el mundo piensa que es corrupto. Es como, qué fácil es pelearse con los sindicatos. Y es facilísimo si los sindicatos tienen pésima fama. Entonces, es lo que hablábamos hace un rato, cuando te ataca alguien. Si los sindicatos apoyan esto, todos se van a oponer. Exactamente. Cuando a Macri, en su propio gobierno, y ahora el de Milei, cuando de pronto Moyano se oponía a Macri, medían y decía, bueno, Macri tiene, no sé, 30 y pico % de aprobación en algún momento de su mandato. ¿Y Moyano cuánto tiene? 2%. Bueno, lo mejor que te puede pasar es pelearte con alguien como Moyano. A Milei, el mejor negocio que puede hacer es que de pronto venga Grabois y le diga algo. Porque Grabois tiene 3% de aprobación. Entonces, que un tipo como Milei, como Grabois, se enoje y lo insulte mucho a Milei dice, esto es un negocio fantástico. Todo el tiempo, la persona que ya piensa como Grabois nunca me va a votar y el resto de la humanidad va a ver que yo soy el bueno y el otro es el malo. Entonces, entonces, ¿qué quiero decir? En el caso solo hacía la mención de que Milei creo que o intuye o conoce esto que acabamos de hablar sobre el funcionamiento de los medios y por otro lado tiene conciencia de que el periodismo en general, obviamente hay periodistas con mucho prestigio individualmente, pero como sector
el periodismo tiende a tener descrédito. Y la razón por la que tiene descrédito está estudiada también, es muy interesante. Es la misma razón por la que los gobiernos pierden credibilidad en las sociedades en general. Es porque buena parte de la sociedad asocia a los periodistas y a los gobiernos como aquellos que dividen a la sociedad. Dicen, las empresas y las las empresas y las ONGs en general son entidades que tienden a unir, no están buscando pelearse, con excepciones, pero en general no buscan pelearse. Los medios descubrieron que el modo de consolidarse como medios es hablarles a un público que ya piensa como ellos, o sea, confirmar un prejuicio. Cuando vos le hablas muy directamente a un público que ya piensa como vos, lo que haces en general es criticar a otro público. Entonces vos dividís. Yo le hablo a los conservadores, o le hablo a los progresistas, o le hablo a los que les gusta tal o cual cosa. Y si me puedo enfrentar al bando contrario, lo hago porque eso me consolida en ese nicho. Con los gobiernos pasa parecido. El gobierno, en el momento de la campaña electoral, lo que hace es, le hablo a un público que creo que me va a votar y agredo al público que está en la vereda de enfrente. Antes, ya décadas atrás, pasaba que cuando el gobernante o el político ganaba la elección, instalaba la idea de que yo gané la elección con el voto de esta mitad de la población, pero ahora soy el presidente de todos los argentinos. Entonces, hacía un trabajo de mantener contentos a estos que me votaron, pero no agredir a estos que no me votaron. Sí, una estrategia de conciliación, De conciliación. porque la gente estaba cansada de pelear. Ahora Milei vuelve a la división. Bueno. Sí, no, bueno, sí, es más complejo. No, sin duda, pero Sí, sin sí. duda. Lo que pasó es que desde hace bastante tiempo, yo diría que el break o la excepción en esto fue un poco Macri, que intentó algún tipo de conciliación. Pero la etapa kirchnerista completa encontró rédito político una vez que gano la elección, sigo polarizando y sigo agrediendo a esta otra parte que no me votó. Es que funciona hasta cierto punto, hasta que la gente se cansa, y ahí tienes que pasar. Ahora, vos hablaste de los focus group y en otro podcast hablamos con Javier Bajer que criticamos los focus group porque lo que existen otras metodologías, bueno, la etnografía, yo trabajé mucho métodos cualitativos, pero también está el instinto. Y hay, a ver, si vos hablas con mucha gente, no hay que hacer un focus group para saber que los sindicatos tienen mala fama. Sí. O sea, alguien que trabaja en comunicación tiene más o menos que tener un poquito de olor de can y saber esas cosas. O sea, porque si no vamos a hacer un focus, y capaz que un focus group te sale lo opuesto por un sesgo de confirmación y va a decir, chicos, miren, todo bien, pero yo estuve hablando con 5 taxistas cuando venía por acá. Y ya con eso me basta. Y ya con eso me basta. Sí. A nivel comunicacional, sobre todo hay gente amigos que estudian comunicación y todo eso. Sí. ¿Qué consejo le darías para la parte de formación? Porque tienen que empezar a hacer más pillos en algo. Hacer más pillos, ¿no? Qué buena pregunta. Me parece muy, muy interesante y es de lo más relevante que hay. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender mejor al ser humano, que parece un tema obvio, pero no entendemos tanto al ser humano. No por ser humanos, por ser nosotros seres humanos entendemos bien al ser humano. Creo que hay que estudiar bastante historia, hay que estudiar filosofía y hay que estudiar psicología y hay que estudiar neurociencias. Tenemos que entender cómo funciona el ser humano, cómo reaccionamos frente a los estímulos, qué nos enoja, qué nos alegra, qué pasó a lo largo de los siglos, por qué la gente hizo las locuras que hizo y se embarcó en guerras ridículas y en epopeyas heroicas también. Entender las motivaciones del ser humano es muy importante. Cada vez más, además, porque con la irrupción y el crecimiento de la inteligencia artificial, tenemos que distinguirnos lo más posible de lo que sea capaz de desarrollar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es capaz de generar textos maravillosos en segundos. Y te escribe un guión de una película y te escribe el guión de lo que vas a decir en un programa, lo que fuera. Entonces, si no entendés mejor al ser humano, estás perdido. Entonces, yo creo que lo primero que diría es eso, es dedicar tiempo a estudiar filosofía, a estudiar historia universal y argentina, dedicar tiempo a entender lo básico de psicología y entender neurociencias para saber cómo funciona el cerebro y cómo reaccionamos. Un ejemplo tonto de esto, pero ¿cómo haces recordable un mensaje? ¿Cómo haces para generar que alguien te preste atención cuando además
haciendo zapping o pasando o scrolleando se va a encontrar con cualquier otra opción más divertida que vos. Hay técnicas para que sea posible para que le prestes atención a alguien y no a otro, y para que recuerdes lo que dijo. Una cosa muy simple y tonta, pero está estudiado que el número 3 tiene alguna cosa, no quiero decir mágica porque no me refiero a la magia, pero nuestro cerebro reacciona bien frente al número 3. Somos capaces de recordar cosas que vienen en tríos. No así cosas que vienen de a 5 ni a 7, porque ya es demasiado. Cuando Churchill les prometió al pueblo inglés que los iba a ayudar a salir adelante, pero que iban a pasar por una etapa de gran sacrificio, les dijo: no les puedo prometer otra cosa que sangre, sudor y lágrimas. Eran 3 cosas, podría haber dicho sangre, sudor, lágrimas y varias cosas más. Pero la gente se acordó de eso. Cuando Alfonsín, en su campaña en el año 82, 83, se posicionaba él como el líder que venía a restaurar la democracia, decía: porque con la democracia se come, se cura y se educa. De nuevo 3, podría haber dicho 5 o 7 cosas. Y no, eran 3. Y yo me acuerdo de un episodio, que te lo cuento porque me resultó muy impactante. Hace unos años yo vivía en Estados Unidos, fui a un congreso de politólogos. Y yo no soy politólogo. Bueno, estaba ahí, duró un día y medio el congreso. Típica situación que empieza a las 9 de la mañana, hay un speaker y otro, y un panel y el otro panel. Bueno, me preguntás, ¿qué te acordás del congreso? Nada, ni una frase, excepto la intervención de una persona, que era un tipo físicamente, no te decía nada, señor así medio, que llegó de aspecto gris, si querés, se sentó y nos miró a todos y nos dijo: quiero que recuerden 3 números. 60, 30 y 0. Esto era el año 2014 más o menos, porque se iba a referir a una situación social y política de América Latina. Dijo 60, 30 y 0. 60. 60% de la población en América Latina se considera a sí misma de clase media. Esto quiere decir que piensa que tiene derecho a salud, educación, infraestructura, seguridad, irse de vacaciones, etc. 60. 30% de la población en América Latina es de clase media. Eso significa que hay un gap enorme de frustración de muchísima gente que está muy molesta porque cree tener derecho a una serie de cosas, se autopercibe de una determinada manera y ve que en la realidad no tiene acceso a eso. Y dijo 0. 0 es lo que estima el Banco Mundial que va a crecer América Latina en el próximo año. El PBI de América Latina va a estar estancado. Entonces dice: eso significa que la situación actual, ese gap de 60 y 30, se va a mantener. No va a haber mucha gente que pase de ser clase baja a clase media, etc. Entonces dijo: y ahora les voy a agregar un 4º número. Estuvo muy bien porque si te decía los 4 números no te ibas a acordar de los 4. 13. 13 es la cantidad de países en América Latina y el Caribe en los que la Constitución le permite al presidente ser reelegido en los próximos, o sea, volver a correr por otra elección. Entonces dijo: ¿qué creen ustedes que van a hacer esos 13 presidentes que tienen este escenario de 60, 30 y 0 y que quieren ser reelegidos? Hizo un silencio en la sala y dijo: déjenme que les diga lo que yo creo que van a hacer. Van a aumentar el gasto público, van a tratar de poner plata en el bolsillo de la gente para ganar la próxima elección. Con eso van a agravar el problema, van a patear el problema para más adelante y después que venga el siguiente y que trate de resolverlo. Dice: espero que en la próxima reunión que tengamos dentro del año que viene o cuando sea, me digan que me equivoqué, pero estoy casi seguro que voy a haber acertado. Pongo el ejemplo no tanto por la lucidez del personaje, que me pareció brillante lo que dijo, sino por el modo en que lo dijo. No empezó diciendo: muchas gracias por la invitación, qué honor estar acá, qué bueno, el año pasado ya me invitaron, ahora este año de nuevo, no sé qué. Empezó diciendo, se plantó frente a la gente y dijo: quiero que recuerden 3 números, 60, 30 y 0. Y pasaron 10 o 12 años y me sigo acordando del evento. Y no me acuerdo de ningún otro. Y eso me dice algo. Quiere decir que hay una manera de decir las cosas que se hace recordable. De decirlo y demostrarlo. La motosierra, te guste o no, es recordable. Los pelos revueltos son recordables. Con la democracia se come, se cura y se educa, es recordable.
y otras cosas no lo son. Entonces hay que aprender historia, filosofía, neurociencias para poder hacer Yo esto bien. agregaría hablar con mucha gente. Uno de los momentos en mi vida en los que más estuve informado era Sí. porque me tomaba casi 6 taxis por día. Eso era gracias a Huawei por pagarme los taxis. Trabajaba en Huawei Technology, entonces Ok. me pagaban el transporte, qué Muy sé yo, bueno. para ir de un lugar a otro. Muy bueno. Y yo aprovechaba y hablaba con todos los taxistas. Bueno. Y es increíble porque estás como, tenés un termómetro, estás incluso más informado que leyendo los diarios. Porque Muchas veces. hasta hoy en día te desinformás si lees las redes sociales. Sí. Y es hablando con la gente, porque también empezás a entender eso y cuanto más variado sea la gente con la que hablas, rango etario, clase social, más, y es una cosa instintiva, ¿no? Que creo, bueno, volviendo a la película Gracias por, el tipo era un tipo sociable, Sí, un tipo, sí. un chamullero, pero está bien, era un tipo Pero sí. carismático, que hablaba. Conectaba Y eso con la gente. exacto, y una vez que Exactamente. entendés eso, vas entendiendo. Y eso es a veces lo que veo por ahí en el extremo acá. Hay que saber combinar el estudio con la parte más social. Quería hacer una pregunta para terminar, porque vos trabajaste primero en Mazzoni Particulares, ¿cuántos años? 2 años. Después trabajaste en Claxon. En Claxon. ¿Cuántos años? Después, en Claxon trabajé 3 años, después Claxon se vendió a Turner, Sí, pasé Turner. a Turner 2 años más. Después trabajé para Hill & Knowlton, que es una consultora de comunicación y asuntos públicos, parecida, como si fuera la que tengo yo ahora. Después pasé a trabajar en Coca-Cola, tuve a mi cargo asuntos públicos y comunicaciones para el Cono Sur. Después trabajé para Citibank 5 años, y ahí tenía a mi cargo comunicaciones y asuntos públicos para América Latina. Después trabajé en un banco que se llama Scotiabank, me mudé a Toronto para eso, viví unos años en Canadá. Y finalmente desde hace ya 5 años me uní a una consultora que ya existía, que se llama Infomedia, que la fundaron Roberto Stark y Miguel Ángel Martínez, que son mis socios, y me sumé con ellos y ahora soy uno de los 3 socios dueños de esa consultora. Bueno, trabajaste para un montón de empresas muy conocidas, corporaciones. ¿Por qué el salto? ¿Volverías o estás contento? ¿Por qué ese salto hacia lo, digamos? Hacia la consultoría. Claro. Respuesta corta, jamás volvería. Ok. Respeto mucho a las personas que trabajan en grandes corporaciones. No solo las respeto, sino que son mis clientes. Al final los que los contratan a nosotros son grandes empresas que necesitan servicios de comunicación y asuntos públicos. Yo creo que a mí me hizo mucho bien haber pasado muchos años por esas empresas para entenderlas bien, para poderles prestar después un servicio como supongo que necesitan. La razón por la que no volvería es que trabajar para una empresa propia tiene un plus de motivación que es difícil de encontrar en una empresa en la que sos un empleado. Al final, cuando es tu propia empresa, estás dispuesto a trabajar un sábado a la noche, un domingo a la noche, un día que no deberías estar trabajando y lo haces con gusto porque eso te da la impresión de que va a generar alguna diferencia y querés hacerlo y lo haces con una motivación mayor que cuando es al final para una gran empresa que cotiza en bolsa y que el efecto que va a tener es un mejor bono a fin de año. Así que es un tema de motivación. Creo que igual la gente... No es tan importante si elegís trabajar para una gran empresa o para una propia, digamos, sino cuál es tu propósito, la verdad, ¿Y cuál es tu propósito? como persona. Yo creo tener 2 propósitos que son complementarios. Uno, a mí me gustaría que mi vida profesional y mi vida personal, digamos, me genere relaciones profundas, significativas y sinceras. Es decir, tener vínculos sanos y sinceros y significativos. Y cuando uno encuentra una persona con la que se puede relacionar de esa manera, es un tesoro y no hay que soltarlo y hay que cultivar esa relación. Lo mencionaste a Javier Bajer hace poco, lo conocí no hace tanto tiempo y me considero un gran amigo de él, ahora como si lo conociera de toda la vida. Y es de esas personas con las que logré un tipo de conexión que quiero cultivar y me gustaría hacerlo en cualquier ámbito, con las personas que encuentre, generar eso. Ahondo 2 minutos más en esa idea. No sé si sabes que hay un estudio bastante famoso que se hizo en Harvard, que todavía se está haciendo, es el estudio etnográfico más largo de la historia. Lleva como 90 años de funcionamiento. Empezó en la Universidad de Harvard, era la iniciativa de un
profesor de la universidad con una serie de alumnos y después se dieron cuenta que era bueno no solo medir una serie de cosas que ahora te voy a decir que son de los alumnos, sino también de gente que no tuviera nada que ver con ese segmento social. Un estudiante de Harvard era parte de una élite. Entonces fueron a un colegio muy popular y de un barrio pobre de Boston. Entonces estudiaron, les hicieron las mismas preguntas a todos ellos. En el primer grupo estaba John Kennedy. Era una de las personas a las que se estudió. Y después, con los años, se está estudiando a los hijos y a los nietos de esas personas con las que se empezó a estudiar. Esto empezó hace como 100 años. Lo que se quería saber era por qué la gente es feliz. ¿Cuál es la razón por la cual las personas se sienten felices? Y era un cuestionamiento sobre bienestar emocional en general. Se les preguntaban un montón de cosas: cuánta plata ganaban, cuántas horas trabajaban, si hacían deporte o no, miles de cosas. La respuesta más interesante de todo esto, hay una única conclusión, además se puede decir, no en 3 ideas, en una, que es la gente que tiene mejor calidad de vida y que incluso fue capaz de tener mejor salud, que es un efecto derivado de su calidad de vida, es gente que tiene mejores relaciones con otras personas. O sea, personas que son capaces de vincularse de manera más profunda y significativa y sincera con otros. Esas personas tienen percepción de felicidad y tienen incluso mejor salud física en promedio. Habrá gente que algún tema genético no lo ayudó o lo que fuera, pero en promedio. Entonces, creo que ese es el tema. Si querés trabajar en una gran corporación o querés trabajar para tu pyme o hacer un trabajo por tu cuenta, al final es una decisión de cada uno, pero tenés que tener un propósito. Y creo que este propósito de generar relaciones de este tipo es útil y es importante. Y yo tengo un segundo propósito complementario de eso, que es que a mí me gustaría dejar un legado, que estoy pensando todavía cuál es. No tengo claro cuál es, pero estoy seguro de que no solo me gustaría pasar por esta vida en donde me vinculé con personas de una manera profunda y sincera y significativa, sino que además dejé el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré. Y eso hay que buscar dónde hacerlo. Puedes hacerlo con tu trabajo, puedes hacerlo capaz que con una actividad extra laboral en donde tratas de ayudar a alguien de otra manera. A veces la vida académica es una buena manera porque transmitís un conocimiento. A veces el mundo de los medios. Cada uno tiene su camino. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir. Fue Muchas gracias a muy vos. linda conversación. Esto fue Expresonomics en Verdades Incómodas. Toma 44. ¿Qué onda, Brody? ¿Qué saca, amigo? Ya terminó el episodio, estoy leyendo. Digo, me pasa que esto me encanta. Es para hacerlo 24 horas. ¿Y qué hace con los auriculares todavía, boludo? Ya está, el sonido te lo podés sacar. Pasa que el sonido... No, igual me gusta escuchar el sonido, pero ¿sabes qué me gustaría más? A ver, ¿qué? Que traigas un dinosaurio. ¿Qué quiere que haga la Jurassic Park, boludo? Algo más que... No sé en qué quieren que me convierta ya, boludo, como comunicador. O alguien disfrazado de dinosaurio. Verdades incómodas. Sí, obvio. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? La próxima me voy a vestir de dinosaurio acá para complacer al señor sonidista Franco Felippelli. Bueno. Y bueno, también para seguir proporcionando contenido de calidad para todos ustedes que nos están viendo. Como saben, ya hace 3 años que venimos con esto, nos mudamos al estudio ahora. Bueno, me están pidiendo que me disfrace de dinosaurio, pero ya lo voy a terminar haciendo. Ya a esta altura, hacemos lo que hay que hacer. Entonces, como hacemos lo que hay que hacer, les pedimos a ustedes que nos apoyen, loco. Y para apoyarnos, les pedimos que nos aporten a Cafecito App. Importantísimo. Para que podamos seguir creciendo en conjunto. Y recuerden suscribirse y dejarle un gran like a este gran episodio. Nos vemos, sigan incómodos. Adiós.